Amada iglesia, espero que ahora sí con todo su corazón esté listo para este tiempo de refrigerio con la palabra del Señor. Así que espero que haya traído su Biblia, o bueno, o tenga su Biblia prendida en todo caso si es que la tienen digital, y vamos a situarnos en el Salmo 66. Salmo 66, versículo 1. Igualmente saldrá en pantalla. Vamos a leer los 5 primeros versículos de este salmo. Dice así la palabra del Señor. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios o díganle a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre, Selah. Venid y ved las cosas, las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Una vez más, buenos días con todos los que están conectados con nosotros. Nos da mucha alegría a mi esposa y a mí poderlos ver, poderlos recibir y poder estar juntos en esta mañana, Día del Señor. Porque los creyentes nos gozamos y nos reunimos los días domingos, porque fue el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó y celebramos ese día, no lo olvidamos, porque es asombrosa la manera como el Señor resucitó. Estamos, como yo les decía, para los que se han conectado o están recién algunas semanas con nosotros, en esta serie que le hemos titulado Volviendo al Corazón de Dios. Volviendo al Corazón de Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Misionero. El corazón de Dios, el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el Dios misionero enviando a su propio Hijo. Tenemos que conocer ese corazón. A veces nos hemos alejado tanto que necesitamos por eso regresar al corazón misionero y entender. ¿Por qué hago énfasis en el corazón misionero de Dios? Porque cuando a través de su Hijo nos envió, vayan y hagan discípulos, por donde vayan, hagan discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas. Ese mandato fue extendido desde el corazón de alguien que fue enviado, Jesucristo. Es más, Jesucristo le dijo un momento a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo los envío. Y creo que hemos olvidado esas cosas que son no solamente lindas de oírlas, importantes recordarlas, sino que son prioridad en nuestras vidas. Para eso hemos sido salvados, para eso hemos sido redimidos. Entonces, volver al corazón de Dios significa todo eso y mucho más. Estamos entrando en su tercer tema, que lo hemos titulado No perdiendo el asombro por el Dios misionero. Permítame estacionarme un poco y desarrollar un poco lo que dijimos la semana pasada. Para los que no estuvieron la semana pasada, quiero tomar esta expresión de este escritor cristiano, Paul Tripp, que la vimos la semana pasada, que sirvió como un eje para entender parte del tema que tocamos la semana pasada, pero que ahora quiero usarlo como un punto de partida para desarrollar más este tema del asombro de Dios. Por eso el tema, no perdiendo el asombro por el Dios misionero. Nos asombra cómo nos rescata. Hermano Guillermo, con mucha propiedad, él recordaba su propia experiencia y me hizo recordar la mía. Y le decía, Señor, gracias, porque la forma como Cristo me salvó a mí en particular, no deja de asombrarme, ¿no? Yo que he olvidado, a veces esto lo he tenido que volver a recordar porque necesito refrescar mi memoria que yo no me salvé a mí mismo. Fue Cristo que me encontré en un estado desastroso como a muchos de nosotros, ¿no? Y no debemos perder ese asombro. Y es más, no solo rescató, me preparó, me llamó al ministerio, me envió como un predicador suyo. Y tanto mi esposa como yo compartimos esa experiencia. Entonces, ¿cómo no va a dejar de asombrarnos lo que Dios ha hecho hasta aquí en nuestras vidas? Cierto, nosotros a veces hemos olvidado eso por el trajín de la vida y las cosas y todo lo ajetreado que podemos vivir, pero necesitamos no perder el asombro por el Dios misionero. Entonces quiero regresar y empezar en esta mañana con esta expresión de Paul Tripp que la dio la semana pasada. Leámosla juntos una vez más. Paul Tripp dijo lo siguiente: mientras más leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que la transgresión o el pecado
no es principalmente un problema con la ley. ¿Por qué dice esto Paul Tripp? Porque conocemos la ley. La mayoría conoce los 10 mandamientos, mínimo. Entonces conocemos la ley, no tenemos un problema con eso, salvo que alguien no los conozca. Pero dice, principalmente, no es un problema con la ley, dice, sino un problema de asombro, que produce un problema con la ley. O sea, conocemos la ley y la ley ya no deja de asombrarnos. La primera vez, no sé si usted leyó, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, eso fue asombroso verle una película con rayos, escribir sobre una tabla y dárselas a Moisés y bajar Moisés con la tabla. Fue asombroso verlo en una película y ya nos imaginamos si eso debe haber sido tremendo en la realidad. Pero nos olvidamos. Dejó de impactarnos. Sé que hay 10 leyes que muestran lo que Dios desea, es la voluntad de Dios revelada, pero ya deja de asombrarnos con el tiempo, hermanos, porque estamos ocupados en otras cosas. A eso se referencia Paul Tripp, ¿no? Es un problema de asombro que produce un problema con la ley. Entonces agrega, Tripp dice, cuando el asombro por otra cosa que no sea Dios secuestra y controla tu corazón, simplemente no permanecerás dentro de los límites establecidos por Dios. Pero cuando un temor profundo y reverente por Dios ha cautivado tu corazón, vivirás de forma voluntaria y gozosa dentro de los límites que Él te ha puesto. Esta es una verdad tremenda, mis hermanos. Ahora, yo quiero tomar como un punto de partida esto porque necesitamos, ¿no? Alguien me dijo a lo largo de la semana, qué tremenda frase, pastor, sí, pero necesitamos no solo comprenderla, sino desmenuzarla, analizarla un poco más, porque si nuestro problema es con el asombro, ya nos sentimos asombro por lo que Dios es o por lo que Dios hace, fíjese en la rutina de vida que nos hemos metido. Hasta entrar todos los domingos es una rutina. Y se puede volver ya familiar, tan familiar, que ya no nos sorprende. Estaba, hace unos días atrás le escribimos un mensaje a una amiga muy amada de mi esposa y mía, que le conocemos muchísimos años, con la cual yo he trabajado, asistente social de profesión, casada con un médico, y que es una de las personas, yo diría, que siempre está respirando la presencia del Señor y siempre vive asombrada con lo que Dios hace. Entonces, como nos comunicamos después de mucho tiempo, nos dimos un abrazo virtual y era su cumpleaños y la felicitamos y nos empezó a contar lo que había ocurrido en los últimos, en el último año. Y yo sabía que la habían nombrado para trabajar en el Callao, en una entidad donde se supervisa todo el trabajo de todos los juzgados de Callao. Es decir, un puesto sumamente delicado, importantísimo. Cuando yo me enteré, le escribí y le dije, bueno, voy a estar orando por ti, mi hermana, porque sé que es un trabajo muy complicado, que estén casi salvaguardando y supervisando el trabajo de todos los jueces, de todos los juzgados en el Callao. Es algo muy delicado. Eso que Dios te guíe y te bendiga, pero yo sé que tú eres una mujer de Dios y que vas a estar ahí siempre predicando la palabra del Señor, porque por donde va ella está esparciendo el evangelio. Para ella es una prioridad, eso no es su carrera, no es todos los puestos por donde ha pasado, siempre ha estado anunciando el evangelio, dando a conocer a Jesucristo. Entonces me contó resumidamente todo lo que había ocurrido en el último año y siempre él está con una sonrisa en sus labios comentando, ¿no? Y hay una frase que siempre utiliza como una cuña mientras va relatando, dice, es asombroso lo que Dios hizo, es maravilloso lo que Dios hizo, y empieza a contar, no solo como una frase repetitiva, sino empieza a explicarme por qué dice eso, por qué Dios es maravilloso. Entonces me decía, la autoridad principal, una jueza que era la cabeza de todos nosotros ahí en el trabajo, una persona de hierro, imposible penetrar con nada. Y yo así le estuve predicando, le estuve mencionando uno y otro texto, le dejaba texto sobre su escritorio. Cada mañana que llegaba la saludaba con una sonrisa y le decía que el Señor la bendiga, que el Señor la dirige en este día. Y la jueza fue escuchando eso. Esta, mi hermana, solo estuvo 4 meses en ese lugar y llenó todas las oficinas del Evangelio, como dice el apóstol Pablo en su experiencia cuando estaba prisionero, dice que llenó del Evangelio todo el pretorio donde estuvo prisionero. Eso es increíble. Solo Dios puede hacer algo como eso a través de una persona redimida. Entonces, Ruth, que se llama ella,
llenó el evangelio todas esas oficinas. Entonces ya la conocían, ¿no? De tal manera que me dice, yo todo lo llevaba por el fuego de la oración. Había una reunión, un problema fuerte que se presentaba, entonces yo les planteaba, vamos a hacer esto, decía el jefe, decía, ok, le decía, pero primero vamos a orar. Sí, Ruth, después oramos. No, primero oramos. Y la gente se acostumbró, hasta su jefa se acostumbró, ok, ya la dejaban que ore. Y oraba, y me dice, las primeras veces me lo tomaron a la ligera, después empezaron a ver cómo Dios realmente solucionaba los problemas. Entonces ya no solamente la dejaban, sino ellos o ellas, los jefes, le pedían que orase. Y ya lo volvió casi como una norma. Pero Dios, fíjense cómo se glorificaba, y mi hermana decía, Dios es maravilloso, mira, asombroso, cómo iba respondiendo, se iban solucionando todos los problemas. Pero me dice, yo miraba a esta jefa, la superior era hierro, ¿no? Entonces un día el Señor, yo orando por ella, me dice, tomé un obsequio, entré a su oficina y le dije, en nombre de la nación quiero reconocer, en nombre de la nación, y me dio risa lo que dijo, ¿no? En nombre de la nación vengo a reconocer su trabajo, señora jueza, y todo el esfuerzo. Y ella se quedó boquiabierta escuchando. Y de pronto me dice, cuando yo le empecé a felicitar por toda su labor y decirle que no solamente terrenalmente estaba siendo reconocido, sino que por lo bien que estaba actuando, Dios estaba siendo testigo de todo eso. La jueza arrancó a llorar. Y me dice Ruth, me dice, esto es asombroso lo que Dios hizo. Maravilloso lo que Dios estaba haciendo en ese instante, ¿no? Y se puso a llorar la jueza y dijo, nunca nadie reconoció lo que yo estaba haciendo. No, y Ruth, yo la conozco, ¿no? He trabajado con ella y es un pan de Dios, ¿no? Sus palabras te abrazan realmente, ¿no? Y entonces le puso el regalo, la abrazó, la jueza feliz. Entonces me dice, yo salí de la oficina dándole gloria a Dios y reconociendo que esto ha sido obra tuya, Señor. Bueno, 4 meses después la estaban despidiendo. Triste, para nada, estaba sumamente gozosa. Me dijo, yo cumplí la labor que el Señor me mandó a hacer y vi maravillas al Señor hacer en esos 4 meses y ahora estoy estudiando una maestría porque me dijeron que no estaba calificada para ese trabajo, ahora me metí a una maestría, ahora ¿qué crees? Me dijo, no me diga, le digo, ya predicaste el evangelio a todo tu grupo de la maestría. Pues claro, me dice, ya toditos se han enterado que yo soy cristiana, ahora estoy orando, tengo un grupo de oración con ellos. Ese Dios es lindo, ese Dios es asombroso lo que es capaz de hacer. Hermanos, ¿por qué les comento esto? Porque alguien me preguntó en la semana, ¿cómo es eso, pastor, de que debemos vivir asombrados? No sé, me cuesta entender un poco esto. Bueno, este ejemplo te debe mostrar cómo se vive asombrado de Dios. Es respirar, ver a Dios en lo que estás haciendo y es darle la gloria a Dios. Pues es lo que dice Efesios, que estamos vivos y estamos en esta tierra para la gloria de Dios. Entonces nos debe asombrar todo lo que Dios hace en realidad. Entonces lo que dice Paul Tripp es cierto, cuando el asombro por otra cosa que no sea Dios secuestra y controla tu corazón o el mío, simplemente no vamos a permanecer dentro de los límites establecidos por Dios. No le vamos a dejar de creerle a Dios. Pero cuando hay un temor profundo y reverente por Dios, nuestros corazones son cautivados porque estamos mirando todo lo que los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso significa. Entonces no solamente hay un gozo permanente, aún en medio de los problemas, sino yo estoy asombrado de lo que Dios ha producido, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Entonces, por eso la necesidad, mis hermanos, de detenernos y comenzar con esta definición de esta apreciación y ver el cuadro completo de lo que mencionamos la semana pasada en cuanto al asombro que afecta lo más profundo de todas nuestras almas y nuestros corazones. Entonces, déjenme empezar de la siguiente manera con este primer punto en el mensaje, que Dios es un Dios asombroso que nos ha dado esa capacidad de asombrarnos. Entienda, por favor, esto. Dios es un Dios asombroso que nos ha dado la capacidad de asombrarnos a los seres humanos. Le acabo de dar un ejemplo con esta amiga nuestra, ¿no? Parecería que respira su asombro por Dios constantemente y eso la mantiene en la fe. Eso la mantiene constantemente una fe fresca. Déjeme desenrollar esto para que usted lo pueda ver mucho más claramente. Porque a lo largo de toda la Biblia usted ve esto. No es una invención nuestra, no es que he tratado de imaginar un tema atractivo. No,
Mientras más lo veo y me doy cuenta, es así, Señor. Déjeme explicarle esto, desmenuzarlo, como decimos. En primer lugar, el asombro, mis hermanos, escuche con cuidado, el asombro es algo que todos experimentamos durante toda nuestra vida. Dios nos ha diseñado así. El asombro es algo que todos nosotros experimentamos durante toda nuestra vida, de principio a fin. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad. La Escritura dice, si usted bien recordará, Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así dice Génesis 1, 27. Y justamente en el capítulo 1 de Génesis vemos el proceso creativo de Dios. Vemos a Dios en toda su capacidad creativa y él mismo, el mismo Dios creador, se percibe en él asombro después de cada día de lo que él iba creando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Usted recordará, hay una frase que se repite en el capítulo 1, se repite una tras otra vez en el proceso creativo de Dios. Cada cosa que crea, se utiliza esa frase siempre, dicha por Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 9, se repite en el versículo 12, se repite en el versículo 18, se repite en el verso 21, se repite en el versículo 25. ¿Cuál es esa frase? Esa frase es, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Podemos percibir en esa frase un sentimiento de asombro de Dios por su propia obra terminada. Tenían que haber asombro de parte de Dios. Pues ahora, esa misma capacidad que tiene Dios de asombrarse, nos la colocó a cada uno de nosotros. Hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Imagínense a Adán, el primer hombre sobre la tierra, cuando Dios, dice Génesis 2:7, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, dice. Ahora, imagínense cuando Adán abrió los ojos, imagínense lo asombrado que debe haber estado de saberse vivo y de tener a Dios frente a él. Imagínense el asombro. Eso debe haber sido tremendo para Adán, tomar conciencia de que era un ser vivo y encontrarse cara a cara con Dios. Eso debe haber sido asombroso, hermanos. Recordemos el asombro que debió sentir Noé cuando Dios le encargó la misión de construir, de la construcción de un arca que nadie había hecho y menos nadie había concebido en sus mentes en un lugar donde nunca había llovido. Y al mismo tiempo anunciar por 100 años un diluvio universal. Eso debe haber sido asombroso, hermanos. Recordemos el asombro de Abraham cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Tú sal y yo te voy a mostrar dónde. Debió haber sido sorprendido Abraham, bastante sorprendido. Toda una vida hecha en Ur de los Caldeos. ¿Y por qué me pide Dios que deje todo esto? Años de trabajo, años de levantar todo esto y dejarlo así como así, debe haber sido bastante la sorpresa de Abraham. Recordemos el tremendo asombro de los discípulos de Jesús, primero al verle resucitado, entrando en aquel aposento donde estaban todos ellos refugiados, sin que nadie le abra la puerta, y luego diciéndole a Tomás que meta sus dedos en la herida de su costado. Dígame, ya imagino las caras de los discípulos. Y días después, verlo ascender a los cielos delante de sus propios ojos. Hermanos, estaban tan asombrados los discípulos, pero tan asombrados que se quedaron boquiabiertos mirando a los cielos. Y estaban tan asombrados que un par de ángeles les tuvieron que volver a la realidad, ¿se acuerdan? ¿No? Les dijeron, varones galileos, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 1, verso 11, varones galileos, ¿por qué está ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense las caras de los discípulos. Recordamos, hermanos, el asombro de la gente cuando se enteró que Saulo de Tarso, el fariseo asesino y perseguidor de la iglesia, se había convertido a Cristo. Nadie lo creía. Estaban tan asombrados que nadie creía eso, ¿no? Al punto que apareció en la iglesia y todo el mundo le corría a Saulo de Tarso. E imagínense las páginas de Apocalipsis. Fíjese cómo cierran
el último libro del Nuevo Testamento, mostrándonos a un apóstol Juan totalmente asombrado, sumamente conmovido al apóstol Juan, no solo por todo lo que Cristo le permitió ver anticipadamente, porque le dio un vistazo de todo lo que nadie ha visto, todo lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces estaba tan conmovido Juan por haber visto este anticipo que le permitió ver el Señor, sino que cae postrado cuando le oye decir al Señor, he aquí vengo pronto. Y en las últimas páginas del Apocalipsis, escucha así al Señor, he aquí vengo pronto, y él cae postrado. Juan está totalmente asombrado. Y él dice ahí, Apocalipsis 22, 7, bueno, lo que dice el Señor, y en versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Porque había un ángel que le había guiado en todas estas visiones. Mire, Juan estaba tan asombrado y tan fuera de sí el apóstol, a tal punto que se postró delante del ángel. Y el ángel le tuvo que volver a la realidad y recordarle que no se postre delante de él, solo debe postrarse delante de Dios. El asombro, mis queridos hermanos, escuche, el asombro es algo que todos experimentamos durante toda nuestra vida. Le acabo de demostrar a lo largo de las Escrituras. Es algo que Dios puso en nosotros. Es algo que vamos a seguir experimentando durante toda nuestra existencia, mientras vivamos y estemos conscientes en esta tierra. Pero no solamente eso, yo decía en primer lugar, el asombro es algo que todos experimentamos durante toda nuestra vida. Pero en segundo lugar, Dios creó un mundo asombroso. Dígame que no. Dios intencionalmente llenó el mundo con cosas maravillosas, hermanos, para asombrarnos. Esas cosas maravillosas son un reflejo de lo que es su creador. Escuchen, todas las cosas hermosas que usted pueda apreciar en esta tierra son un reflejo de lo que es su creador. Así podemos conocer a Dios mismo. Es interesante que esas cosas creadas por Dios son admirables o son muchas veces asombrosas, igual que su creador. Igual que su creador. ¿Recuerdan cómo dijo el profeta Isaías que se llamaría el Mesías venidero? Esa famosa profecía de Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Claro, viene después, usted dirá, pero no está completo el versículo, pastor. Claro, hay otros nombres, príncipe de paz, etcétera, etcétera, pero el primer nombre a mí me llamó la atención. El primer nombre que menciona esa profecía es admirable. ¿Por qué? Porque Dios es admirable, hermanos. Porque Dios es asombroso. Este Dios admirable, hermanos, diseñó, escúcheme, escuche con atención, este Dios admirable diseñó el sistema de refrigeración de los termiteros africanos. ¿Qué es eso, pastor? Nunca he escuchado. Bueno, hoy va a aprender un poco más, pero después usted puede seguir leyendo. El sistema de refrigeración de los termiteros africanos es un diseño sorprendente. La siguiente, por favor, Robert. Este es sorprendente. Esos son lo que usted ve a la izquierda, ese es un termitero. Puede medir de 10 a 12 metros de altura y está construido por termitas. Ahora usted, al lado derecho de la figura que está usted apreciando, es un corte transversal donde usted, o verticalmente hablando, es como abrirlo el termitero para que usted vea la estructura. Porque es asombroso, y así el sistema de refrigeración realmente es asombroso, mis hermanos. Los arquitectos han tomado este ejemplo en construcciones. Porque este termitero está construido de tal manera que las termitas necesitan una temperatura ideal si no mueren. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean el termitero hacia arriba como una gran chimenea arriba, de tal manera que por los costados hay una serie de agujeros donde entra el aire. Ahora estamos hablando de África, las temperaturas son altísimas. ¿Cómo mantienen bajo esa temperatura refrigerado a la temperatura adecuada el interior? Justamente porque entra el viento, donde ven las flechas azules, entra el viento hacia el termitero, recorre hacia abajo y sale hacia arriba por las chimeneas de arriba.
El aire caliente entra por esos agujeros que están humedecidos, entonces el aire se va enfriando y llega a la temperatura ideal hacia adentro y luego es expulsado hacia arriba a través de las chimeneas hacia lo alto, entonces mantiene el termitero a la temperatura adecuada. Yo digo, ¿a qué loco se le ocurrió diseñar esto así? No que las termitas tengan un cerebro mejor que el del ser humano. No, es su creador. La perfección de ese termitero es obra de su creador, hermanos. Eso puso en el diseño de las termitas. El diseño de la explosión de un trueno, mis hermanos. ¿Ha quedado usted asombrado? ¿Ha visto un trueno? Es asombroso. Asombroso, hermanos. Bellísimo. La belleza de una Juliette Ross. ¿Sabe lo que es una Juliette Ross? La que usted tiene al lado izquierdo en la figura. Se dice que es el tipo de rosa más bella que existe en toda la tierra. Es un tipo de rosa. No la busque acá en Lima porque no la va a encontrar. Acá no existe, acá no las traen, ¿no? Pero es la rosa más bella que existe sobre la tierra. Fíjese el diseño. ¿Quién estructuró ese diseño tan asombroso? O lo que usted tiene hacia la izquierda, hacia su derecha, perdón, es una de las orquídeas más hermosas sobre la tierra. El diseño, los colores, su diseño, los colores, la estructura, la hace a la orquídea una de las más bellas flores que existen sobre el planeta, hermanos. Los sistemas interdependientes del cuerpo humano, ¿qué me va a decir de eso, no? Es asombroso lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Lo que tiene acá es todos los sistemas que estamos constituidos, el sistema óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Fíjese, todos esos sistemas en el ser humano, ¿cómo funcionan? ¿No? Esto habla de su creador. La forma del golpeteo de las olas del mar no es solamente un asunto. Imagínense si el mar fuera estático. Hermanos, sería terrible. El oleaje tiene sistemático, el movimiento de las aguas tiene un propósito específico en la oxigenación, en la limpieza incluso del mundo. Es admirable, Dios lo ha diseñado así. Él fue quien diseñó, mis hermanos, al colibrí. ¿Ha visto un colibrí alguna vez? Es admirable la velocidad con que se mueven las alas de un colibrí y los colores de un colibrí. Es difícil describirlo, hermanos. Cada vez que hemos tenido con mi esposa la oportunidad de ver unos pequeños colibríes acá por donde vivimos, yo me quedo boquiabierto mirando, qué hermosura de ave, digo yo, Señor, qué asombroso, ¿cómo concebiste esto en tu mente que existiera esta ave tan preciosa, ¿no? Dios los diseñó, ¿para qué, mis hermanos? Para que nosotros fuéramos asombrados. Todo esto que le he mencionado, y habría mucho más, por cierto, Dios lo diseñó para que nosotros justamente nos asombremos. Y su intención es que seamos maravillados nosotros diariamente para que ese asombro, escúcheme, para que ese asombro te conduzca hacia el creador de todas esas cosas maravillosas. Ese es el propósito. O sea, no son bellas en sí mismos. La belleza del colibrí no es para el colibrí y muere en el colibrí, no es para que nosotros veamos a un colibrí, esta preciosa ave, y eso nos haga pensar en su creador, nos conduce al creador. Por eso el salmista dice, ¿no? En el famoso Salmo 66, verso 3, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Así que mis hermanos queridos, Dios creó un mundo asombroso. Dios creó un mundo asombroso. Ahora, pero en tercer lugar, Dios nos creó con la capacidad de asombrarnos. Dios nos creó con la capacidad de asombrarnos. ¿Recuerda usted la cara de asombro que su esposo puso cuando usted le dijo, sí, acepto casarme contigo? ¿Se acuerda la cara que puso? O usted se acuerda, hermano, cuando le mostró el anillo y le preguntó, ¿quieres casarte conmigo? ¿Se acuerda la cara de asombro que puso su esposa? ¿Se acuerda?
Y claro, usted le mostró un bonito anillo, no digo un anillo que se encontró en una caja de cereales, ¿no? Esos que regalan en McDonald's. No, 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 fue un buen anillo, ¿no? ¿Se acuerda la cara de sorpresa que puso? O, ¿se ha dado usted cuenta, hermana, el asombro que aparece en la cara de su hijo o su hija cuando le sorprende usted con su plato favorito? ¿No? O cuando usted va, hermano, acá los hombres, ¿no? Se apuntan al toque. Cuando usted va a su restaurante favorito y pide su lomo saltado, ¿no? Pide su lomo saltado y cuando se lo ponen delante de usted ve el platazo, ahí en el tremendo plato, su cerro San Cristóbal de lomo saltado, y usted queda asombradísimo de eso. ¡Wow! Y por eso me gusta venir a comer acá, porque acá sí te ponen un buen lomo saltado. Es asombro. No solo vivimos en un mundo asombroso, mis hermanos, también hemos sido creados con una enorme capacidad para asimilar todo el asombro que nuestros corazones experimentan. Como por ejemplo, cuando le nombraron el empleado del año o cuando revisó la lista de graduación final de la universidad y descubrió que ocupó el primer lugar. ¿Cómo reaccionamos? Sí, uno salta, uno grita, salen corriendo. Es un asombro tremendo. O cuando el médico obstetra salió y le comunicó que su primer hijo o su primera hija acababa de nacer. O cuando lo pusieron en sus brazos, la cara de asombro. Podemos asombrarnos de una hermosa melodía musical, mis hermanos. Podemos quedar extasiados escuchando una melodía musical. Podemos quedar asombrados de ver ciertos colores o los colores de un atardecer de verano, ¿no? También podemos quedar asombrados por los eventos de la historia, por ejemplo, de la arquitectura romana. La arquitectura romana nunca va a dejar de sorprendernos, que aportó tanto al mundo de la arquitectura hasta el día de hoy. O el dominio que tenían los incas en la construcción, en sus construcciones. Machu Picchu es un testimonio de eso, hermanos. No sé si usted conoce, es impresionante. Es impresionante. Uno se queda sin palabras, no trata de escribir, pero dice, ¿cómo es que cargaron tremendas piedras para llegar hasta aquí arriba y construir esta hermosura de estructuras? Nadie tiene explicación hasta el día de hoy, ¿no? Por último, ya, pues como no tiene nadie explicación, bueno, los marcianos ayudaron y trajeron las piedras hasta acá, porque no tiene una explicación, hermanos, ¿no? Eso nos mantiene en un asombro. O cuando se acuerdan, no sé cuántos acá tenía, claro, algunos no habían nacido en esa época cuando Neil Armstrong pisó la luna y lo televisaron y estábamos algunos de nosotros niños sentados frente a los televisores a tubo, blanco y negro, y mirando a boquiabiertos y wow, mirando a Armstrong caminar bajar del módulo lunar y caminar sobre la superficie lunar. Era sorprendente, hermanos. Aún, mis hermanos, nos sorprende el hecho de que vemos ganar a nuestro equipo favorito de vóley o de fútbol. Cuando lo vemos ganar un campeonato, pues, ¿cómo nos desconocemos, hermanos? ¿No? Imagínese, pero imagínese, hermano, hermana, no tener esa capacidad de asombrarnos. Solo por unos segundos, imagínese qué sería la humanidad si no tuviéramos esa capacidad de asombrarnos. Nuestras vidas serían sombrías. Imagínese al profeta Isaías capítulo 6, viendo la gloria de Dios sin sentir nada en absoluto. Aquí ese pasaje no tendría ningún sentido, hermanos. Imagínese al gran Moisés frente a la zarza ardiendo que no se consumía y no sentir absolutamente ningún asombro. No te comunica nada. No hay nada que leer acá, diría uno, ¿no? Imagínese al profeta Elías ver descender fuego del cielo y consumir el holocausto sobre el altar que él construyó y no sentir nada del profeta. Imagínese las personas oyendo la enseñanza de Jesús sin sentir absolutamente nada en sus corazones. Sería terrible, hermanos, si no tuviéramos esa capacidad puesta por Dios para asombrarnos. Pero sin embargo, sí leemos lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 22, ¿no? Que dice que la gente escuchaba lo que Jesús estaba enseñando y estaban maravillados, eso significa asombrados, de las palabras de gracia que salían de su corazón, de su boca. Estaban asombrados de las enseñanzas de Jesús. Que cuando Jesús vino a sus discípulos aquella madrugada, ¿se acuerdan? Caminando sobre las aguas. Primero los envió
en la noche y en la madrugada, porque él se fue a orar, los alcanzó caminando sobre las aguas. Recuerdan en Marcos capítulo 6, verso 51, y dice que subió subió a ellos en la barca Jesús y se calmó el viento y ellos, dice, se asombraron en gran manera. Imagínense si no tuviéramos la capacidad de eso, hermanos. Sería terrible. Sería terrible. Sería un mundo le falta, como dice, le falta sal, le falta pimienta, ¿no? El asombro es algo importante, hermanos. En cuarto lugar, tu fuente de asombro. Estoy desenrollando un poco este asunto de la capacidad que nos ha dado Dios. Tu fuente de asombro va a controlar la dirección de tu vida. Tu fuente de asombro va a controlar la dirección de tu vida. Es sencillamente, yo dije esto la semana pasada, es sencillamente cuerdo y lógico, mis hermanos, que tu fuente de asombro controle todas tus decisiones y el curso de la historia de tu vida. Si vives asombrado o asombrada por las cosas materiales, por ejemplo, entonces vas a gastar grandes cantidades de dinero para adquirir todas esas cosas materiales y vas a necesitar tiempo y más trabajo para poder pagarlas, ¿o no? También tenderás a conectar tu identidad y tu paz interior a las posesiones materiales. Es decir, te sentirás bien si tienes dinero, trabajo, casa y ahorros. Si no los tienes, te sentirás un desdichado, un incompleto o un fracasado. ¿No es cierto? Así sentimos. Y esto te dará paz o te la robará. Es decir, según lo que yo tenga, mientras tenga trabajo, casa, ahorros, estoy tranquilo. Pero si no tengo nada de eso, estoy desesperado. Está condicionada entonces tu paz a las cosas materiales. Si las cosas materiales son tu fuente de asombro, hermanos, escúcheme, si las cosas materiales son tu fuente de asombro, vas a descuidar otras cosas que sí son valiosas y nunca estarás satisfecho, déjame recordarte, porque las cosas materiales simplemente no tienen la capacidad de satisfacer el deseo de asombro de tu corazón. No satisfacen, hermanos. Te pongo un ejemplo en las Escrituras. Marcos capítulo 10. ¿Recuerdan el joven rico que se acerca corriendo a Jesús y le pregunta, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Estaba interesado en tener la vida eterna. Entonces, ahí en Marcos 10, ¿no? Entonces, cuando Jesús hace una revisión de su mente y corazón y le manda, le dice, bueno, ok, anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, vienes y me sigues. ¿Recuerdan la reacción del joven? Primero se asombró. Dice, ¿cómo va a plantear esto el Señor? No, no. El joven luego se fue muy triste. No quiso hacerlo, hermanos. Versículo 22, Marcos 10, versículo 22, para verlo más de cerca, dice, pero él, el joven rico, afligido, capte eso, sus sentimientos internos, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué reaccionó así este joven, hermano? Sencillo, porque las cosas materiales, el dinero sobre todo, eran su fuente de asombro. Y esa fuente le dio dirección a su vida. Ya, cuando leí este versículo anoche, estaba recordando, me lo imaginé este joven rico. ¿Se acuerdan? Nosotros de niños leíamos las historietas en revistas así, Rico más Pato, ¿se acuerdan? El Rico más Pato. El Rico más Pato era el pato más feliz sobre la tierra porque todos los días entraba, se daba su zambullida en su piscina, pero su piscina no tenía agua, ¿se acuerdan? Su piscina estaba llena de dinero. Y a mí me da risa cómo Rico más Pato se tiraba su zambullida, se metía en su dinero y salía como que flotando, y la cara de satisfacción que tenía ese pato rico me daba risa, ¿no? Pero esa era la realidad. Esa es la realidad de los seres humanos, cuya fuente de asombro son las cosas materiales, ¿no? Esa fuente les da dirección a su vida, descansan sobre esa fuente, pero es una fuente errada. Recuerda, hermano, hermana, tu fuente de asombro va a controlar la dirección de tu vida. Esto nos lleva a un quinto aspecto. El asombro por las cosas equivocadas nos deja insatisfechos permanentemente, hermanos. Aprendamos, esto es importante, quizá en maneras que tú nunca has considerado. Mira, tu falta de satisfacción es un problema de asombro.
Desde el inicio estamos diciendo esto. Tu falta de satisfacción en la vida es un problema de asombro. Voy a mencionar esto y creo que es la experiencia de muchísima gente en sus estados de insatisfacción. Quizás no sea solo que la gente que te rodea es imperfecta o que tu jefe sea una persona difícil de tratar o que tus hijos te complican todos los días en sus travesuras. Quizás esa no sea la razón por la cual tú dices no estoy satisfecho en esta vida. Quizás esa no sea la razón. Quizás no tiene que ver con que no tengas el círculo de amigos que siempre has querido o amigas que siempre has querido o que nunca has tenido, nunca has podido concretizar ciertos sueños tuyos personales. Tal vez no sea porque tu salud ha empeorado, porque la vejez está llegando demasiado rápido. Quizás no sea esa la causa de tu insatisfacción. Quizás no sea simplemente que tu vida diaria se ha transformado en una vida aburrida e insignificante. Tal vez no sea el hecho que nunca has encontrado una iglesia en donde puedas establecerte, echar raíces, adorar y servir a Dios. Quizás no sea esa la fuente de tu insatisfacción. Quizás no se deba a lo que consideras una educación inadecuada. O si hubiera tenido yo una mejor, si hubiera entrado a la universidad, a veces escucho eso. O a que te encuentres estancado en una carrera que no te gusta o que no encuentres trabajo. Quizás esa no sea la fuente de tu insatisfacción. Quizás sea más el hecho de que tus vecinos sean molestos o de que tu familia siempre está con problemas y problemas y problemas y eso no te da tranquilidad ni paz. Tal vez toda esa falta de satisfacción surge de un corazón profundamente insatisfecho por la forma en que estás buscando ser asombrado en tu vida. Déjame ilustrarte esto para entenderlo. Mira nada más la vida de Saulo de Tarso, el que después fue el gran apóstol Pablo. Mira nada más la vida de Saulo de Tarso. Mira, él tuvo todo. Él tuvo todo en la vida. Mira, nació en una familia bien acomodada. Tuvo una buena educación, Saulo de Tarso. Tuvo doble nacionalidad. Tenía nacionalidad romana y judía, ¿no? La satisfacción personal de haber entrado a ser parte del Sanedrín bastante joven. Todo eso seguramente que lo dejó maravillado en su momento. Cada cosa que lograba lo asombraba a Pablo, pero lo asombraba para sí mismo. ¡Ay, qué bueno que soy! ¡Ay, qué bueno que he logrado esto! Se maravillaba de sí mismo. Pero, no lograba, con todo eso que había alcanzado, no lograba llenar su existencia o darle verdadero significado a su vida. Como seguramente algunos que me están escuchando y viendo, nada de lo que han logrado hasta el día de hoy, su carrera, empresa, qué sé yo, nada les ha llenado la existencia. Siguen sintiendo como que, no sé, falta algo en mi vida. Así se sentía Saulo de Tarso. Se sentía tan vacío, pero tan vacío el hombre, que necesitó, para sentirse vivo, se sintió la necesidad de abrazar una nueva causa que lo hiciera sentirse vivo, que lo hiciera sentirse que estaba siendo útil a Dios y útil a su religión judía. Entonces empezó a volverse un tenaz perseguidor de los cristianos y hasta un asesino. Pero el vacío seguía en su interior, no importa que siguiera avanzando y tuviera resultados en este sentido y sea reconocido por autoridades, pero el vacío seguía en su interior, buscando hallar algo que lo asombrase en su rutina sin sentido, algo que lo asombrase en su vida que ya no tenía sabor. Hasta que Cristo salió a su encuentro camino a Damasco. Y fue tan asombroso, mis hermanos, ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Cristo Jesús, que fíjese, usted sabe bien, Hechos capítulo 9, él empezó esa relación con Cristo haciéndole una pregunta. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso le dio un giro a toda su vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y todo el resto de su vida, mire, escuche, estoy resumiendo por razones de tiempo, y todo el resto de su vida la vivió apasionadamente abrazado a la cruz que tanto persiguió.
terminó sus días predicando el evangelio de Jesucristo, un evangelio que criticó y quiso apabullar, asombrado permanentemente en su vida de todo lo que Dios hacía cada día a través de su vida. Fíjese, solo encontró significado en su existencia, me refiero a Saulo de Tarso, cuando fue a la fuente correcta. Lo que estamos diciendo, el asombro por las cosas equivocadas nos deja insatisfechos permanentemente. Si usted lo asombra que su empresa esté caminando, consiguió más dinero, cuando en esta situación que se está viviendo de aflicciones económicas para todos, a usted le está yendo en vez de mal, mejor, pero si usted está colocando ahí, esa es su fuente de asombro, déjeme recordarle que eso lo dejará insatisfecho. Siempre lo dejará insatisfecho. Solo podremos hallar satisfacción y asombro permanente en la persona de Cristo Jesús. En resumidas cuentas, mis hermanos, todo asombro creado, y lo pongo así en rojo, ¿no? Todo asombro creado tiene el propósito de señalar hacia el Creador. No olvide esto. Todo asombro creado tiene el propósito de señalar hacia el Creador. Mire, ¿por qué le estoy diciendo esto en rojo, como digo? Porque acá hace un instante le acabo de explicar, la creación es asombrosa. Dios la diseñó para ser asombrosa. Y Dios te diseñó a ti para que pudieras apreciar lo asombroso de la creación de Dios. Ha sido diseñado, escúchame, ha sido diseñado para ser inspirado y para celebrar las cosas asombrosas que provienen de la mano del Creador. Como mi amiga, como te contaba al inicio, ¿no? Ay, qué maravilloso el Señor, me permitió hablar con esta jueza, la jefa. Maravilloso es el Señor, asombroso, me permitió evangelizar a toda mi oficina. Maravilloso es el Señor, aunque me sacaron del trabajo, ahora estoy en una maestría y sigo evangelizando porque esa es mi prioridad. A eso me refiero. A eso me refiero. Ha sido diseñado para ser inspirado, para celebrar las cosas asombrosas que provienen de la mano del Creador. Pero mientras participas tú y te deleitas en lo asombroso de la creación de Dios, debes comprender, todos debemos comprender que estas cosas asombrosas no fueron diseñadas para ser un fin en sí mismas. No, no fueron creadas con un fin y que mueran en sí mismas, no. Fueron creadas para que tu corazón no se detenga en ellas y se retroalimente de ellas. No fueron creadas para eso. No hay nada, hermanos, escúchenme, no hay nada en la creación que haya sido diseñado para darte lo que solamente el Creador puede darte. ¿Captaste esto? No hay nada en toda la creación, por más buena que sea todo lo que ha dado el Señor, ha puesto en nuestras manos, no hay nada en la creación que haya sido diseñado por Dios para darte lo que solamente el Creador, de manera directa y en una relación personal, puede darte. Todo lo asombroso de la creación fue diseñado para señalarte hacia el único digno de capturar y controlar el asombro que busca tu corazón. Ese es Dios. Te pongo un ejemplo casero para que me entiendas lo que estoy mencionándote. El asombro es como un letrero. Escúchame. Cualquier forma de asombro solamente son letreros. ¿Por qué digo esto? Porque piensa un rato conmigo. Creo que todos han visto un letrero, cualquier tipo de letrero. De la misma forma en que es cierto que un letrero en la calle, ningún letrero tiene un fin en sí mismo, ¿no? Sino que te dirige hacia algo. ¿No es cierto? Entonces, de la misma forma en que es cierto que un letrero en la calle no tiene un fin en sí mismo, también lo es para cada cosa de este universo que nos deja asombrados, perplejos, atónitos, anonadados. ¿Por qué? Porque el letrero no es lo que buscamos. Cuando vemos un letrero, no buscamos al letrero. No, el letrero te indica lo que estás buscando. Así que no debes detenerte en el letrero. Muchos se quedan extasiados en el letrero. No, el letrero no es un fin en sí mismo. Otra vez menciono, el letrero indica lo que estás buscando. Así que no debes detenerte en el letrero porque allí no encontrarás lo que andas buscando. Lee con cuidado lo siguiente, por favor, conmigo. El asombro creado tiene un propósito.
está diseñado, el asombro creado por Dios, que ha sido puesto en nosotros, ha sido diseñado para señalarte hacia dónde debe estar dirigido el asombro de tu corazón. Si las cosas asombrosas de la creación se convierten en tu Dios, entonces el Dios que creó esas cosas no serán la causa principal de tu asombro. Entonces tu asombro estará desviado hacia otras cosas. Y en base a eso formarás tu vida, guiarás tu vida. Ahora, Dios no quiere que sea así. Dios ha puesto el asombro en tu corazón y en el mío como un letrero, ¿no? que nos conduce, ese letrero nos conduce hacia el Creador. Y ahí debe estar nuestro asombro permanente. Eso es lo que significa cuando dicen las Escrituras, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso significa. No debemos desprendernos, porque Él debe ser nuestra fuente de asombro. Mira, el asombro horizontal tiene un solo propósito. ¿Cuál es? El asombro horizontal nos estimula al asombro vertical. El asombro horizontal, yo veo, tengo un contacto con todo lo creado, eso es el asombro horizontal me estimula al asombro vertical. O sea, lo que yo conozco, como te decía, son letreros que me indican, wow, qué hermoso esto, qué maravilloso esto, qué admirable esto. Pero ¿quién hizo esto? ¿Quién estructuró esto? ¿Cómo se dio aquello? Eso me lleva al Creador. Ese es el propósito del asombro en realidad. Ahora, con todo esto en mente, espero que te haya quedado más en claro lo que significa esta capacidad de asombrarnos que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque Dios también tiene esa misma capacidad. Él nos creó a su imagen y semejanza. Espero que te haya ayudado a ver mucho más claramente y a saber cuál es tu fuente de asombro, hermanos. Creo que eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cuál es tu fuente de asombro? Creo que tu fuente de asombro está mostrando tu sistema de vida en estos momentos. Y hablo de realmente compromiso con el Señor. ¿Por qué no tu vida está bien comprometida con el Señor? ¿Por qué te contentas con tan poco, con solamente un domingo o un jueves, contactarte con la iglesia? ¿Por qué no involucrarte zapatos y todo? En la obra del Señor, extendiendo su reino, haciendo que todos puedan escuchar el Evangelio del Señor. ¿Por qué no hay eso en tu corazón? ¿Sabes por qué? Porque tu fuente de asombro no es el Señor. Tu fuente de asombro puede ser tu trabajo, tus hijos, ¿no? Tu partido de pulvito con los amigos que ahora lo has retomado y otra ya podemos salir a jugar, ya no soy esclavo de mi casa. No sé, cualquiera de esas cosas pueden ser tu fuente que te esté esclavizando de asombro. Te encanta, te gusta, tú puedes evaluarlo por ahí. Entonces, quiero decirte lo siguiente para que lo captes mucho mejor. Dios ha puesto esa capacidad en nuestro corazón, eso está claro, ¿verdad? Que lo acaba de demostrar en las Escrituras. Ahora, escúchame con cuidado. Esto nos lleva a un segundo punto del mensaje. El diablo ha distorsionado nuestra capacidad de asombrarnos. El diablo, Satanás, ha distorsionado nuestra capacidad de asombrarnos. Esta capacidad que Dios ha puesto, la ha distorsionado. Te muestro rápidamente a través de la Escritura. Recordarás, Génesis capítulo 3, lo que Dios creó, el trato personal que tenía Dios con Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer sobre esta tierra, todo eso, todo lo que Dios hizo y se los mostró, los puso en un jardín creado por él. Imagínense, yo decía cuando despertó Adán y verse un alma viviente, a tratar con Dios, a hablar con él, eso lo mantuvo asombrado. Dios lo sorprendió más cuando creó a la mujer y la trajo por primera vez. Nunca había visto una mujer y se asombró mucho más. Dios lo mantuvo asombrado mientras él estaba en contacto con el Señor. Todo eso los debió haber mantenido tanto a Eva como a Adán asombrados de tratar con un Dios admirable realmente, un Dios creador admirable. ¿Quién no va a estar asombrado? Sin embargo, llegó un momento, Génesis 3, Satanás vio en esa capacidad de asombro que Dios había puesto en el corazón del hombre y la mujer, vio que Dios los había creado a su imagen y semejanza y colocó esa capacidad. Entonces, Satanás, que no es nada tonto, empezó a pensar, o como decimos en términos griegos, a carburar. ¿Cómo derribo esto? ¿Cómo derribo esto? Acuérdense que Satanás está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces dice, ok, voy a distorsionar esa capacidad de asombro. Y así lo hizo.
Así lo hizo. El primer pecado que cometieron Adán y Eva tiene que ver con su capacidad de asombro. Entonces, Satanás se propuso, los voy a asombrar más que Dios mismo. ¿Y a qué apela? Usted sabe, haciendo quedar a Dios como un mentiroso, poniendo en duda lo que Dios les había dicho, poniendo en duda las advertencias que le había dado a Adán, específicamente el Señor, y mencionándoles algo que ni ellos mismos esperaban. Recuerdan Génesis capítulo 3, versículo 5, esta es la bomba que detonó en la mente de Adán y Eva y los asombró en tal medida que le creyeron a Satanás. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Hasta ahora nos seguimos creyendo esa mentira. ¿Sí o no? Empezando por todos los hombres ahí en la casa. Claro, ustedes no lo dicen, no dicen en su casa, yo soy Dios, no, póstrense delante de mí, pero actúan como si lo fueran, ¿o no? Mi palabra es ley, pastor. Claro, porque te crees Dios. No, yo tengo la última palabra acá, porque te crees Dios. Seréis como Dios. Eso, imagínense cómo explosionó en la mente de Adán y Eva y fue tan asombroso para ellos que distorsionó su capacidad de mantener su asombro en su creador. Entonces empezaron a hablar, empezaron a tratar con la serpiente y ya fueron desviados. Desde ahí, mis hermanos, desde ahí el corazón y la mente del ser humano sufrió un cortocircuito en su capacidad de asombro. Si ésta había sido colocada por Dios para vivir asombrados con la relación y con la obra de su creador, ahora había quedado estropeada por completo y el hombre y mujer podían ser atrapados. A partir de Génesis 3, podían ser atrapados de asombro por cualquier cosa que enlazara su mente y esclavizara su corazón. Cualquier cosa, aparte de Dios. Todo ser humano a partir de Génesis 3 nacería sufriendo ese cortocircuito y así nacemos todos. Recuerda usted, para poner ejemplos bíblicos para que usted vea que nadie se ha librado de eso. Recuerda al gran rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. ¿Recuerdan a este gran rey de Babilonia? Lo recuerdan parado en el balcón de su palacio, observando todo Babilonia y diciéndose a sí mismo. Daniel capítulo 4, versículo 30. Él está viendo todo su reino y se dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense, 3 veces repite el yo, mi. Está haciendo un énfasis a él. Este rey vivía asombrado, mis hermanos, de lo que él mismo había logrado. Estaba embelesado con su propia gloria. ¿Cuántas personas viven así? Pero recuerde una vez más, Dios no le dio esa capacidad a Nabucodonosor de asombro para su propia gloria. Pero él no tenía una relación con Dios. Entonces ese cortocircuito que lo traía desde el nacimiento le impedía darse cuenta que esa capacidad de asombro, su fuente no debe ser él o sus riquezas, debía ser Dios. ¿Entiende? Él tuvo que pasar por una locura hasta que reconoció a su verdadera fuente de asombro, entonces sanó. Usted conoce la historia. Recuerda, por ponerle otro ejemplo, recuerda a Pilato, el gobernador romano que enjuició a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 19, versículo 10, le pregunta a Jesús y Jesús no le responde nada y se molesta a Pilatos. Y miren lo que le preguntó a Jesús. Le dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? En otras palabras, le estaba diciendo al Señor Jesucristo, ¿no sabes que tengo poder para dejarte vivo o para quitarte la vida? ¡Wow! ¡Qué soberbia, hermanos! Pilatos le había asombrado del poder que él ostentaba, dejar que uno viva o dejar que muera. Estaba asombrado de su propio poder, aunque no entendía de quién le venía ese poder ni su correcto uso. Pero estaba asombrado de sí mismo. Un caso interesante en las Escrituras, en el avance de la primera iglesia cristiana, en el primer siglo, la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos describe, Hechos de los Apóstoles, nos describe esta experiencia de la iglesia que recién nació.
después de Pentecostés, y donde podemos apreciar hay un contraste entre el asombro producido por el diablo y el asombro producido por Dios. Y son con dos propósitos totalmente diferentes. Voy a invitar que chequeen su Biblia, Hechos capítulo 8. Quiero mostrarles este contraste de estos dos tipos de asombro. Acá se ve clarísimo. En Hechos capítulo 8, Felipe, el evangelista, está en plena persecución. O sea, la iglesia fue esparcida, empezó a ser perseguida y todos se fueron por todos lados. Y Felipe dice que desciende a Samaria y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo en Samaria. Y no solamente predicaba el evangelio, sino que también hacía señales. Y la gente respondía a todo esto. Fíjese, Hechos 8, versículo 6, dice textualmente que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, la gente, ¿no? Y oyendo y viendo, dice, las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, dice verso 8, y había gran regocijo en aquella ciudad. O sea, esto era tremendo, hermanos. O sea, no solamente era el mensaje, sino el mensaje evangelístico iba acompañado de señales. Gente que sanaba, endemoniados que eran curados, eran señales muy fuertes que la gente podía observarlas. Podemos entender, en lo que estamos leyendo en este texto, hermanos, podemos entender que el mensaje evangelístico, acompañado de las señales de liberación espiritual, de sanidades, mire qué es lo que producía en la gente. Obviamente asombro. No use ese término, pero podemos deducir y podemos verlo allí. Había asombro, era un asombro de todas las personas de Samaria que estaban siendo testigos de todo esto. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios estaba produciendo ese asombro en esta gente? ¿Para qué? Para que a través de ese asombro la mente de las personas sean guiadas hacia Dios mismo. Ese es el propósito. El evangelio predicado por Felipe les revelaba al Dios todopoderoso que salva y que no solamente puede salvar sus almas, sino que también puede sanar sus cuerpos. Por eso eran las señales. Por eso nos muestra en el versículo 12 de este capítulo 8, si usted avanza unos versículos adelante, muestra el versículo 12 que muchos de los que oyeron el evangelio creyeron. Y no solo creyeron, se bautizaron incluso. En otras palabras, capte esto, el asombro de estas personas al oír el evangelio, ¿no? Más sumado al asombro al ver las señales que confirmaban ese evangelio, los condujo a conocer a Cristo como Dios y Salvador personal y creer en Él. ¿Me entienden? Ese era el propósito. No es solamente sorprender a la gente por sorprender, no. Era conducirlos hacia este Dios, no solo Salvador, sino que era capaz de sanar también. Sin embargo, aquí está el contraste que les mencionaba. Por un lado vemos este propósito clarísimo en el asombro de Dios producido a través del evangelio predicado y de las señales. Está produciendo asombro a la gente para que se acerquen a Él, lo conozcan y lo reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Ese es el propósito del asombro producido por Dios. Pero mire usted el asombro producido por Satanás. En ese mismo capítulo 8, dice la Escritura que entre la gente que estaba oyendo el evangelio había un hombre llamado Simón. Versículo 9 dice, y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, ¿no? Y acá el término magia no es del que, mira, tengo un sombrero y saco un conejo, o escojo una carta de acá y métela otra vez y yo le voy a decir cuál carta escogió. No estamos hablando de ese tipo de magia. Acá el término en griego para magia son las capacidades que este hombre tenía, no por sí mismo, sino por operación de demonios. Entonces, sorprendía a la gente de esa manera. Hacía cosas que, wow, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo lo hacen? No, dice, cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria. Asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el gran poder de Dios. Esto es ya para el colmo, pues, ¿no? Habría que preguntar cuál Dios hablaba, ¿no? Verso 11, le prestaban atención, dice, porque mucho tiempo los había asombrado
con sus artes mágicas. ¿No? ¿Se da cuenta usted cómo está distorsionada la capacidad de asombro de estas personas? Mientras el evangelio predicado por Pedro, más las señales que iban acompañadas, producía asombro que los guiaba al autor de todo esto, es decir, a Cristo, la magia ejercida por Simón y que mantenía asombrada a la gente de Samaria, obviamente los llevaba en sentido contrario, los conducía hacia una prisión demoníaca y los alejaba del evangelio de la libertad y de la salvación. ¿Se da cuenta de ese contraste? En ese mismo capítulo nada más. Y está registrado ahí para mostrarnos el propósito del asombro. El propósito producido por el asombro de Dios y el propósito producido por el asombro que produce Satanás. Ahí está el contraste. Claramente lo podemos ver. Entonces, ¿por qué le estoy mostrando este ejemplo bíblico? Porque podemos, hermanos míos, podemos ser distraídos de nuestro asombro hacia Dios y su obra misionera. Ahora voy puntualmente a esto. Podemos ser distraídos de nuestro asombro hacia Dios y su obra misionera. Fíjese, le voy a mostrar algo en pantalla. Si usted y yo recordásemos nuestro propósito de existencia, tal como dice Efesios capítulo 1, que hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Dios. Por eso ese es nuestro propósito de existencia. Si recordáramos eso constantemente, si recordáramos nuestra esencia de vida, tal como dice 1 Pedro 1:15, ¿no? Que debemos ser santos como Dios en toda nuestra manera de vivir, dice 1 Pedro 1:15. Esa es nuestra esencia de vida. Ya no está hablando del propósito de vida, sino de la esencia de vida. Seamos santos como Dios, nuestro Padre. Si recordásemos diariamente cuál debe ser nuestro estilo de vida, como dice Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor, estilo de vida, andar es estilo de vida, andar como es digno del Señor. Si recordásemos diariamente cuál debe ser nuestra actitud de vida, como dice Colosenses 1:10 también, agradándole en todo. O sea, no me voy a agradar a mí, a otras personas, voy a agradar a Dios. Esa es una actitud hacia la vida, ¿no? Si recordáramos todos los días cuál debe ser nuestro fruto de vida, como dice Colosenses 1:10 también, llevando fruto en toda buena obra, fruto de vida, en toda buena obra. O sea, el cristianismo no es conectarme domingos y jueves y nada más, tiene que haber un fruto. Y ese fruto son buenas obras que muestren nuestra relación con el Señor. Si recordáramos cada día lo que debemos seguir madurando como hijos de Dios o como discípulos de Cristo, como dice Colosenses 1:10 también, creciendo, dice, en el conocimiento de Dios, porque solo se madura a través del conocimiento de la palabra. La palabra entra a nuestros sentidos y yo voy corrigiendo todos mis errores, delitos y pecados. Eso me lleva a crecer y a madurar y a desarrollar una vida, un estilo de vida que sea sal y luz para todos los demás. Si recordáramos, hermanos, finalmente nuestra misión, según Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si recordáramos la misión, hermanos, si las 24 horas de cada día de nuestra vida viviéramos de esta manera, mis hermanos, sobre estos principios, hermanos, les aseguro que viviríamos permanentemente asombrados de ver a Dios obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Viviríamos asombrados. En realidad, este es el diseño de vida que Dios preparó para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Para esto nos ha salvado, para esto nos ha redimido. Sin embargo, podemos ser fácilmente distraídos, hermanos, de esta vocación de vida. Podemos ser fácilmente asombrados por cualquier otra cosa o por cualquier otra persona. A veces ese asombro vendrá desde el interior de nuestro ser. A veces, en otras oportunidades, van a provenir de estrategias de Satanás externas que van a causar un asombro tal sobre nuestras mentes y corazones como lo hizo con Adán y Eva, que nos alejarán de nuestro asombro hacia Dios. Por favor, escúcheme con mucha atención, escuche la preocupación del apóstol Pablo, que es personal nuestra de todos los pastores, para con la iglesia de San Juan. Fíjese la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica.
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. En su preocupación, el apóstol Pablo les dice esto a los creyentes en Tesalónica. Les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se está refiriendo a todo lo que le he explicado en Génesis 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, le dice a los cristianos de la iglesia en Tesalónica, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Eso significa apartados de la sincera fidelidad de Cristo. Lo que me llama la atención, mis hermanos, fíjese, en este texto, es que Pablo los hace conscientes de un ejemplo, no porque lo buscó al azar, sino como un punto de partida. Aquí empezó todo el problema, les dice. Entonces la serpiente, no se olviden, le dijo, con astucia engañó a Eva. En esa misma medida, ¿cuál es el engaño que apeló? Distorsionó su sentido de asombro. Y luego empalma a Pablo. Entonces, temo que vuestros sentidos, le dice, sus sentidos, sean de alguna manera extraviados. Yo le decía, ¿sabe qué significa extraviados aquí en el griego? Apartados, pero ese es apartarse por asombro. Eso es interesante. Ser apartado por asombro, es decir, yo he estado atento a algo y aparece algo y me asombra más y me aparta de lo que yo estaba aquí. Me saca de este lugar por asombro. Eso significa extraviados. Y eso está diciendo Pablo. Me preocupa que vuestros sentidos, así como Satanás con astucia engañó a Eva, así sus sentidos sean de alguna manera apartados porque hayan sido asombrados por algo que él desató, pero los aparta ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Mientras nuestros sentidos, hermanos, es decir, nuestras mentes deben estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, nosotros vivimos asombrados por lo que debemos hacer en nosotros. Cuando estamos puestos los ojos en el autor y consumador, nunca nos va a faltar el asombro por lo que Dios hace. ¡Wow, Señor! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo proveíste? Gracias, Señor. Permanentemente mi mente está ahí, asombrado de lo que Dios hace en mi vida y a través de mi vida. Estamos permanentemente diciendo como el salmista, el Salmo 139, versículo 14. Estaremos diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas, significa asombrosas, son tus obras. Estoy maravillado o asombrado y mi alma lo sabe muy bien. Es interesante lo que dice el salmista acá, que te alabaré porque formidables, asombrosas son tus obras. Estoy maravillado, y ese estoy es un presente continuo, es un verbo en presente continuo, es decir, no me maravillé y ya dejé de maravillar, no, estoy, y eso confirma el hecho de hemos sido creados por el Señor con la capacidad de asombrarnos y Dios quiere que permanezcamos asombrados en Él debe ser mi fuente. Entonces siempre voy a estar diciendo como el salmista, estoy maravillado, estoy, y mi alma lo sabe muy bien. Pero no siempre ocurre así, usted sabe. O sea, ese estoy ha sido desviado. Pero si mis sentidos, es decir, mi mente, son capturados o desviados a través del asombro fuera de Cristo, es decir, si aparece algo o alguien que nos asombre más, podríamos ser arrastrados ¿de qué? De nuestra sincera fidelidad de Cristo, hermanos. Y quisiera mencionar rápidamente el caso específico de Corinto para que se den cuenta de algo. Yo sé que ustedes conocen las dos cartas que Pablo escribió a Corinto, pero quiero llamar su atención a algo que probablemente no se percataron. La primera carta del apóstol Pablo, usted sabe, a esta iglesia, que él mismo fundó por dirección de Dios, es para orientarlos en los diversos problemas que había en la iglesia. Esa carta está llena de problemas. Y Pablo les empieza a hablar a través de la palabra y mencionarles cuáles son las soluciones a cada uno de los problemas. Cuando escribe su segunda carta, esa segunda carta del apóstol Pablo es para básicamente defender su llamado y ministerio, ya que los corintios lo estaban vituperando, menospreciando al apóstol Pablo, su fundador. Entonces tiene que aclarar con esa segunda carta que él no se llamó por sí mismo, Dios lo llamó a ese ministerio y Dios lo llevó para fundar esa iglesia. Bueno, les aclara, es una segunda carta. Pero lo interesante es que al final de la segunda carta,
2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, les dice algo interesante. Les dice a esta iglesia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Por qué les dijo eso? Por eso, si usted leyó toda la primera carta, que se trata una sarta de problema tras problema que tenía esta iglesia, y luego que lo quiere llevar de encuentro al apóstol Pablo, tiene que enviarles una segunda carta para aclararles que él es apóstol de Jesucristo, llamado por Cristo, no levantado por ellos. Y al final les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Qué tal? No es sugerencia, hermanos, es un mandato. ¿Qué significa, para entender esto? ¿Qué significa estar en la fe, hermanos? Porque le dice, examínense si están en la fe. A esta iglesia, estos cristianos, ¿están en la fe? ¿Qué significa estar en la fe, mis hermanos? Lo voy a decir en negativo, ¿ya? Voy a mostrarle 4 señales que nos pueden ayudar a saber si estamos en la fe o no. ¿Correcto? 4 señales que le puede ayudar a usted, o de hecho le va a ayudar para identificar si está en la fe o no. Ahí le va. Primera señal. Usted cree, porque dice que soy cristiano y yo creo, usted cree, pero también duda. Usted cree y también duda. Entonces yo diría, ¿qué clase de fe es esa? ¿No? La fe, si usted se da cuenta, la fe coexiste con la duda. Es como que usted quisiera que la luz coexista con las tinieblas. Es el mismo equivalente, ¿no? Una es opuesta a la otra. No puede darse cuenta de eso inmediatamente. Si usted, escúcheme hermano, si usted tiene dudas, es porque no está en la fe. ¿Me oyó? Si usted tiene dudas, es porque no está en la fe. Así de simple. Los que están en la fe creen, obedecen y punto. Los que están en la fe creen, obedecen y punto. No necesitan ver para creer. No dudan de si Dios está oyendo o no. No desisten de creer, de confiar en el Señor. No desisten en escuchar y obedecer. Esa es la persona que está en la fe. Segunda señal. La fe depende de ciertas circunstancias. La fe depende de ciertas circunstancias. Si usted está con ciertas personas de fe, usted manifiesta su fe con esas personas. Pero con otras personas no cristianas, enseguida usted esconde su fe. No manifiesta su fe. Si todo está bien, usted está en la fe. Pero si está pasando por algún problema o crisis o injusticia, inmediatamente se debilita su fe y sale disparada por la ventana o por la tangente. Quien está en la fe, hermano, no depende de nada ni de nadie para estar en ella. Es más, es aún más evidente cuando está con quien no es de la fe o con algunas personas que no son creyentes o cuando pasa alguna situación difícil. Ahí es donde mucho más evidentemente se muestra su fe. Es mucho más fuerte que se nota su fe en esos momentos. Entonces, la fe depende de ciertas circunstancias. ¿Es correcto eso? Por supuesto que no. Ahí le va la tercera señal. Su fe es para los demás, pero no funciona para usted. Usted tiene fe para orar por otras personas. Usted tiene fe para hablarles de la palabra de Dios a otras personas e incluso para servir a Dios con su tiempo, pero su fe no sirve para usted. No funciona para usted mismo. Puede decirle quizás a las demás personas, oiga, tenga fe, Dios es poderoso para hacer esto o aquello. Usted le dice eso a las personas, pero usted no puede creer lo que dice el salmista, ¿no? Leíamos en el Salmo 66:3 hace un momento, cuán asombrosas son tus obras. Usted no puede decir eso, porque usted no las ve, no las cree. Le pide a la gente que se asombre de lo que Dios puede hacer, pero usted ha perdido la capacidad de asombrarse, de ver a Dios todos los días lo que está haciendo. Su fe no sirve para usted. Y por último, la cuarta señal, una fe que no confía. Una fe que no confía. Usted cree en Dios, pero no confía en su palabra. Por alguna razón, cree en el Señor, pero no confía en su palabra. Entonces siempre
usted tiene que estar dándole una manito a Dios. Sí, yo creo que Dios es capaz de hacer esto, pero si falla voy a darle una manito, ¿no? Ese es el equivalente de mucha gente, ¿no? Yo sí creo en Dios, pero por si acaso cargo mi pata de conejo al cuello, ¿no? No, yo sí creo en Dios, pero sí, por si acaso tengo a mi San Cristóbal acá metido, a mi San Martincito acá también guardado, por si acaso, diciendo por si acaso, ¿no? No, eso no es estar en la fe. Usted habla de que la justicia de Dios es asombrosa, de que el amor de Dios es asombroso, de que el perdón de Dios es asombroso, pero toma la justicia por su propia mano. No ama con el amor de Cristo. No cree que Dios le haya perdonado todos sus pecados. Eso es no estar en la fe. Espero que estas pequeñas 4 señales le ayuden a identificar si realmente está en la fe. Y entonces toma sentido lo que le dice Pablo a esta iglesia y a nosotros. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. Y creo que debemos hacerlo. Con tantas cosas, mis hermanos, voy terminando, con tantas cosas que los deslumbraron, los admiraron a la iglesia de Corinto. Y esto es lo que quería que se den cuenta en estas cartas. Muchos de ustedes las han leído y las conocen. Mucho más que mantener sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, la iglesia de Corinto no estaba viviendo para la gloria de Dios, ni estaba ocupada en lo que Dios le había mandado que tenía que hacer. No sé si se ha dado cuenta, no se lee, en la primera carta al menos, no se lee que hayan estado ocupados en ir y hacer discípulos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Toda la primera carta es arreglar problemas, una diversidad de problemas, pero no se ve esta iglesia que esté haciendo su mejor esfuerzo por evangelizar o discipular a nadie, ¿no? Están girando en sus problemas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por eso el apóstol Pablo les dice, examínense si están en la fe, porque si estuvieran en la fe, el creer en el Señor y en su palabra, ¿qué significa, hermanos? El creer en el Señor y en su palabra significa obedecerle en todo. Si me amáis, guardar mis mandamientos, dijo Jesús. Eso significa estar en la fe. Y eso incluye prioritariamente, si es obedecer todo lo que Él ha mandado, eso sí incluye prioritariamente el ir y hacer discípulos en todas las etnias, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo mandó. Eso significa prioritariamente. ¿Está usted en la fe? Esta iglesia, hermanos, se había olvidado que eran embajadores de Dios en esta tierra. Se olvidaron por completo con la misión de llamar a los seres humanos a la reconciliación con Dios. Ahora, fíjese, voy a decirle algo interesante. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Esta iglesia, la de Corintio, no estaba ellos decían probablemente que sí estaban en la fe, pero no lo estaban, porque ya no estaban asombrados de Dios. Se habían dejado cautivar, se habían dejado deslumbrar, admirar por otras personas y por otros hechos que muestra la primera carta. Y de hecho que vemos hacia dónde fue desviada su atención de su fidelidad a Cristo Jesús. Por eso no estaban ocupados en la misión. Estaban ocupados en las cosas que los había deslumbrado. Habían sido esclavizados por sus propios pecados. Le hago un resumen rapidito nada más. Usted que ha leído la primera carta. En el capítulo 1, estaban cautivados o asombrados más por la gloria de los hombres. Por eso estaban divididos en grupos. Que yo soy de Apolo, que no, yo soy de Pablo. La gloria de los hombres. Por eso estaban divididos en facciones con su admiración por sus líderes. Ya no estaban admirando al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta de eso? En el capítulo 5, quedaron atrapados en su admiración por la inmoralidad. Escúcheme, la inmoralidad les causó admiración. Y la consintieron. Y estaban viviendo en esa inmoralidad. Por eso nadie hizo en la iglesia nada cuando se presenta el pecado a ojos de todo el mundo. En el capítulo 6, estaban más afanados por ganar los líos personales en tribunales paganos. Estaban más admirados por lo que conseguían en los tribunales paganos que habían desechado las autoridades de la misma iglesia. En el capítulo 7 habían sido más asombrados por las posibilidades de separarse de sus cónyuges y quebrar sus matrimonios. En el capítulo 7 estaban más asombrados por eso, o más apurados muchos de ellos por quebrar todo esto y asombrados de qué, de quedar libres otra vez. Ya me desligué de esta mujer, ya me desligué de este hombre. Estaban más asombrados por eso, hermanos. No estaban mirando al autor y consumador de la fe. En el capítulo 10, los ídolos los habían asombrado tanto
que sus corazones quedaron atrapados en la idolatría, los habían sacado por la tangente de su fidelidad a Cristo. Por eso el apóstol Pablo tiene que mandarles, huyan de la idolatría, les dice, huyan de la idolatría. Hasta lo espectacular, incluso en el capítulo 12, 13 y 14, hasta el uso espectacular de un don que Dios había repartido como todos los demás dones, específicamente el don de lenguas, los había asombrado tanto que en lugar de utilizarlo para edificación de la iglesia, había servido para que la iglesia quebrara su vida. Y los que hablaran lenguas sentirse pues como que estaban en el bolsillo derecho de Dios y que eran más que el resto. No. Con tantas cosas que los deslumbraron y admiraron, mis hermanos, ¿cómo esta iglesia no iba a estar más cautivada por todo esto y habían olvidado por completo la misión que tenían como iglesia? Por eso no vemos esta iglesia evangelizando, no vemos esta iglesia discipulando, para nada, hermanos. Esta iglesia se había olvidado que eran embajadores de Dios en esta tierra, con la misión de llamar a los seres humanos a la reconciliación con Dios. Exactamente igual, hermanos. Podemos nosotros ser distraídos de nuestro asombro hacia la obra de nuestro Señor, a la cual hemos sido llamados y hemos sido enviados. Ya nos llamó y ya nos envió, hermanos. Ya nos envió. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estoy asombrado por mi trabajo, estoy asombrado por ganar un sueldo más, estoy más asombrado por mandar a mi hijo acá, ya, estoy más asombrado por esta empresa que tengo que echarla a volver a andar, estoy más asombrado por miles de cosas, hermanos, pero no asombrados por el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo, cuando está describiendo una parábola en Lucas capítulo 18, la famosa parábola de aquella viuda que va a buscar justicia y toca y toca y toca y toca a la puerta de un juez pidiéndole que le haga justicia hasta que, ay, esta mujer qué cargosa, ya por cargosa la voy a atender. Y la atendió y le hizo justicia, dice. Esa es más o menos la historia de la parábola en Lucas 18. Lo interesante que Jesús dice lo siguiente, Lucas 18, a ver si lo ubica usted. Termina diciendo lo siguiente en el versículo 8. Dice Jesús, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Antes de terminar y orar, mis hermanos, lo que quisiera es que hiciéramos un ejercicio interesante. Por favor, concéntrese en lo que voy a decir y revisemos una fórmula sencilla. Ya entendió lo que significa el asombro, cómo Dios ha puesto esa capacidad en nosotros, cómo puede ser distorsionada, pero dónde debe estar nuestra fuente de asombro, que debe ser solamente Cristo. Por eso dice la Escritura, ha puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso dice la Escritura, pero yo puedo tener otras fuentes donde mi asombro y admiración pasa a esas fuentes y abandono al Señor. Entonces salgo de mi fidelidad de Cristo. Eso ya está claro, espero que esté claro para usted, mi hermano, mi hermana. Pero lo curioso aquí, como digo, si está distorsionada nuestra admiración, por eso no estamos evangelizando a nadie. Por eso no estamos compartiendo, nos sentimos conmiseración por el estado espiritual de mucha gente. Por eso no tomamos a alguien después de evangelizarlo y me doy el tiempo para discipularle, formarlo en los caminos del Señor como Él lo ha mandado. Por eso no hacemos, hermanos, eso. No hay otras razones. ¿Dónde estará su asombro pues ahora? No está en el Señor, porque si estuviera en el Señor, usted estaría constantemente a estos servicios haciendo entrada, trayendo a todos los que usted evangelizó. ¿Por qué no hay ese resultado, hermano? Usted vive para usted mismo, asombrado con su hogar, asombrado con su casa, asombrado con su hijito que nació últimamente, asombrado con el negocio que empieza a caminar, asombrado con como decía, con sus amigotes para salir a jugar fulbito, asombrado del trabajo nuevo que le dieron, asombrado por muchas cosas, pero no está asombrado por la misión para la cual se le rescató. Por alto precio, hermanos, por alto precio. Y ese precio no debe disminuir el asombro que sentimos por el precio que pagó Cristo por nosotros. Hermanos, ¿por qué leí este texto para finalizar y orar? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, lo que dice es, ¿qué va a haber? Va a ver si va a evaluar si hay fe.
Ahora, esta es la fórmula. Entienda conmigo, por favor, pero ¿qué cosa es la fe? Nosotros hemos rebajado el concepto de fe a algo tan simplista como creer en Dios. Fe es creer en Dios. La gran mayoría cree eso. Pero Juan 1:12 recuerda lo que dice. No solamente es creer, es recibir a Cristo. Y ese recibir es, si hay que recibir, yo tengo que obedecer. Si me dice Dios que debo recibir a su Hijo, tengo que obedecer. Entonces, la fe no es solamente creer en Cristo, que es Dios. No solamente creer que Él es Dios, sino es obedecer su palabra. Obedecer la palabra porque es Dios quien me está mandando y yo tengo que obedecer. Entonces, la fe tiene esas dos aristas. Es creer en Cristo, que es Dios, pero obedecer su palabra, porque esa palabra la está mandando Dios. Entonces, es creer y obedecer. Ahora, teniendo en claro eso, ¿quién se mantiene en obediencia, hermanos? ¿Quién se mantiene en obediencia? Se mantiene en obediencia aquel que permanece asombrado. Escúchenme. El que permanece obedeciendo es aquel que permanece asombrado porque está puesto sus ojos en el autor y consumador de la fe, el Dios que lo ha salvado, el Dios que lo ha redimido. Está puesto sus ojos en él, no deja de asombrarlo, lo ve hacer tantas cosas, este Dios poderoso, está asombrado, está asombrado. Entonces, cualquier cosa que dice Dios está obedeciendo, está obedeciendo. Por eso el que permanece en obediencia es porque permanece asombrado mirando al autor y consumador de la fe. Entonces, cuando Jesús dice aquí en esta parábola, al final, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿a qué se refería? Hallará este tipo de fe a hombres y mujeres que estén asombrados, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, asombrados con lo que es y con lo que hace. Hallará ese tipo de personas, está diciendo Jesús. Recuerde que esta parábola es una historia de asombro. Es una historia de asombro, ¿no? Esta mujer que va a golpear, pedir justicia y pedir justicia. O sea, esta mujer estaba asombrada por lo que sabía que este juez era capaz de hacer. Y si ella insistía, el juez le iba a responder. Ella sabía eso. Es una historia de asombro, hermanos. Y al final de esa historia, justo Jesús dice, hallaré, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra cuando el Señor regrese. Si regresas hoy, mañana, ¿en qué estado va a hallar su fe, hermano, hermana? Iglesia, ¿en qué estado va a hallar su fe? ¿Su fe está en el estado de que ha creído en el Señor solamente? Frito, pescadito, como dice. O su estado de su fe está, yo creí en el Señor y porque creí en el Señor estoy obedeciendo todo lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él me ha mandado y lo que Él dice yo obedezco. Además estoy pendiente de Él, pendiente, mirando al autor y consumador de mi fe y me siento extasiado porque cada cosa que hace el Señor aquí en mi casa, en mi trabajo, cuando salgo, me permite compartir y veo maravillado los resultados. Estoy ahí asombrado por el Señor. ¿Me entiende? Ese tipo de fe va a hallar el Señor en su vida cuando regrese. Que hay mucho que pensar y reflexionar, hermanos, ¿verdad? Entonces no diga, qué lindo, que ahora entiendo mejor. Ay, me asombró este mensaje. No, por favor. Revise el estado de su fe y regrese. Lo que yo podría sugerir, regrese en su asombro a la fuente correcta. ¿Está usted asombrado en la fuente equivocada? Regrese a la fuente original, que es Dios, y viva permanentemente asombrado en esa fuente. Entonces no se va a extraviar de su sincera fidelidad hacia Cristo Jesús. Examínese. Examínese si está en la fe, ¿no? Pruébese a sí mismo, pruébese a sí misma si está en la fe. Oremos, por favor, oremos. Yo quiero realmente recordarle que si va a levantar una oración en este instante, la levante en función de lo que Dios le ha dicho a su corazón. ¿Sí? De hecho, que hay una porción que siempre Dios toma para hablar a alguien en manera especial, de una manera muy particular. ¿Cuál ha sido la porción de este mensaje con la cual Dios le ha hablado a usted? Ya, tómela. Ahora, no solo le dé gracias, sino tome una decisión. Tome una decisión muy íntima, muy personal. Y esa decisión transfórmela en una oración en esta mañana. Y levántela al Señor. Levántela al Señor.
Mientras usted levanta su propia oración, yo sí puedo apoyarle en lo que usted está orando. Padre y Señor, creo, yo no puedo ver las oraciones levantarse. Tú sí, porque llegan a tu trono o llegan a cualquier otro lugar, Señor. Pero oramos porque todas las oraciones estén llegando a tu trono. Que cada oración sea agradable delante de tus oídos, Padre amado. Que como iglesia, Señor, nuestras oraciones realmente sea una fragancia elevándose desde la tierra hacia el trono de la gracia. Y oro en manera especial por cada uno de tus hijos o de tus hijas. Y yo no sé si los golpes a lo largo de esta pandemia, las frustraciones a lo largo de esta pandemia, los problemas a lo largo de esta pandemia, Señor, las crisis personales o familiares han hecho que quiten sus ojos de ti, el autor y consumador de la fe. Y al quitar sus ojos en ti, no sé dónde los pusieron. Entonces su sentido de admiración, de asombro cambió. Pero tú sí te diste cuenta de esto inmediatamente, Señor. Seguramente que en tu soberanía, en tus mecanismos soberanos, buscaste recordar o llamar la atención de tus hijos o de tus hijas para que regresaran, Señor, no solo a tus caminos, sino regresaran sus ojos hacia ti como autor y consumador de su fe y vuelvan a ser asombrados por lo que tú haces cada día. Pero, Señor, quizás, como decíamos, los dolores, las tragedias, las crisis, las frustraciones, Señor, han mantenido sus ojos fuera de ti. Ayúdales, por favor, Señor. Que tu palabra expuesta en esta mañana los haya movido, Señor, a darse cuenta, a despertar como el hijo pródigo, a despertar de su estado de desgracia y preguntarse qué hacen ahí y movilizarse, Señor, hacia donde nunca debieron haber salido, del asombro tuyo. Regrésalos, por favor, Padre amado, pero no solamente los regreses emocionalmente, porque puede que haya alguno que regrese entusiasmado y aún te pida perdón. Señor, tú no buscas eso. Este no fue el propósito de tu palabra en esta mañana. El propósito de tu palabra es que accionen, que vayan más lejos de las emociones, que realmente se comprometan contigo, que hagan lo que no estuvieron haciendo, que obedezcan lo que dejaron de obedecer, Señor. Porque por alto precio nos compraste para esto, amado Jesús. Gracias, ¿verdad, Señor? Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, reflexionarla, meditarla. Gracias por tenerla todavía con libertad podemos predicar. Señor, termina y completa tu obra en el corazón de cada uno de nosotros, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.